Una bonita estructura. Acá en este parque se encontrará el Instagram. Mira acá este señor está haciendo un... Contact or drinking. Frente. Ese es uno de los más fotografiados del... Bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos una vez más. Los saluda Arturo, aquí en Arturo Viaja. Nos encontramos en el centro de Eureka Springs, aquí en Arkansas. Esta ciudad se le conoce prácticamente como en inglés le dicen The Little Switzerland, que viene siendo prácticamente la pequeña Suiza, y le llaman así debido a tanta montaña que hay. Se fijan aquí para la izquierda, para la derecha, prácticamente para cualquier lado que ustedes vean, se mira una montaña. Viene siendo también por las calles, ¿verdad? Como de la manera que van subiendo y bajando. Aquí nos estacionamos nosotros, nos costó $5 y ya se les cubre todo el estacionamiento. El estacionamiento es de aquí, de las oficinas del downtown. Y también tiene otras partes donde ustedes pueden pagar por hora. Nosotros ponemos el de 5 porque usualmente no tienen que estarse fijando en la hora y todo eso. Pienso que a la larga les puede salir hasta más barato, porque para venir acá, pues si van a venir, pues hay que disfrutarlo. Entonces, fácil, sus 2 horas las van a pasar. Pero aquí lo que me gusta es la arquitectura que se encuentra. Y por ejemplo, aquí solo de entrada, fíjense en la courthouse que tienen. Esta ciudad está en the Ozark Mountains of Northwest Arkansas, cerca del borde con el estado de Missouri. En el 2020 tenía una población de 2.166 personas, bien poquita. Aquí esta calle donde vamos caminando se llama Main Street y se puede encontrar mucho negocio. Aquí este lugar pueden venirse a tomar fotos antiguas. Ustedes vienen y les prestan el vestuario también, y a la par pues tienen los funnel cakes. Son muy populares acá durante las ferias, pero pues acá tienen un puestecito y tienen unos cafés donde pueden venir a comer. Se fijan, y allá al fondo está un edificio al que vamos a ir. Es un edificio bastante antiguo y muy fotografiado aquí en el área. Entonces vamos a irnos a tomar allá unas fotos y vamos a seguir caminando aquí con la familia. Es uno de los mejores pueblos del país, la verdad. No solamente del estado, sino que del país, debido a su arquitectura, su historia. Pueden encontrar muchos negocios donde pueden comprar recuerdos, ropa, arte o comida, o bares donde pueden ver varios motociclistas disfrutando en esta bonita ciudad. Fíjense qué bonito este parque. Este es el Basin Park. Es muy tranquilo y tiene una especie como de escenario ahí arriba y atrás. Una bonita estructura. Acá en este parque se concentra mucha gente y que llegan a sentarse, a relajarse mientras los niños están jugando, o a sentarse nomás a disfrutar una nievecita, un pequeño picnic. También a tomarse fotos ahí para el Facebook o para el Instagram. Mira acá este señor está haciendo un show para niños, pero como me tenía a mí bien clavado viendo también el show, entonces también es para grandes. Les doy permiso. Yo he intentado hacer esos globos, así, esas figuras, pero yo no he logrado que me salga alguna. No sé, alguno que me visita sabe hacer figuras con globos, que me deje ahí un comentario, que me dé unos tips tal vez. ¿Qué tal que me anime a amenizar algún cumpleaños? No tengo que buscar cómo se va a llamar el personaje. Mira, ya estuvo al lado. Y tienen varias partes donde subir, unos caminitos bien estrechos, por si lo pueden ver acá. Y tienen esto aquí que pueden ver también. Una salida de agua. No sé si será nacimiento o qué, pero sí está profundo. Hay muchas partes aquí donde hay nacimientos de aguas y es bonito, ¿verdad? Para venir a conocer todos estos lugares. Es más nacimiento de agua que los indígenas le decían healing springs. Viene siendo como nacimientos de agua que según eran para curar a las personas. Y miren esta vista aquí. Para adentro es como cuevas que tienen.
Esta zona de acá definitivamente es algo un lugar muy visitado por turistas, así como nosotros, los turistas. Pero sí hay mucho que ver. Y más, hoy descubrimos unas cosas que no habíamos visto. Por ejemplo, al hotel nunca habíamos pasado por ahí. La iglesia nunca habíamos podido entrar. Venimos a la iglesia también de ahí de Santa Elizabeth, que ahí les dejo el link del video por si no lo han visto. Tiene una arquitectura pero preciosa. Pero este parque estaba bien bonito, bien entretenido. Ahí se fijaron. Pueden pasar un rato ahí ustedes, comprar alguna comida por acá o traérsela a ustedes y sentarse a comer. Es lo que está haciendo la gente. Se fijan, aquí hay personas que están comiendo también. Trajeron su comida para acá. Allá arriba está el hotel, otro hotel que se llama creo que Basin Park Hotel. Aquí lo que está haciendo es quemando con la bola. Está quemando la madera. Mira, papá, no te acerques mucho. Mira. That is really nice. Mucho arte aquí en esta área. Y este edificio que estamos pasando aquí enfrente, ese es uno de los más fotografiados de Eureka Springs. Es muy emblemático para representar lo que es la ciudad. Y pues se fijan, es pequeño, solo de 3 pisos. Y pues abajo tiene unas tienditas donde pueden comprar ustedes ahí. Y pero esa parte de la ciudad, esa es una de mis partes favoritas. Ahí disfruté mucho ir caminando y pues estamos ahí abajo a la base de lo que es el Basin Park Hotel. Ese hotel me gustó mucho por lo céntrico que se encuentra en la ciudad. Y algo que tiene esta zona que pues hace que lo haga un poco difícil venir en el tiempo de frío es porque como si ha caído nieve o se ha congelado, entonces es difícil venir a pasar un rato porque pues las calles están muy lisas. Porque sí hemos venido cuando ha estado bien frío y sí se nos ha deslizado, porque como ya ven que el agua va corriendo para abajo, entonces uno, pues sí, va a estar congelada por muchos días, no importa que no haya caído nieve, pero es por las temperaturas. Entonces varios de estos negocios, aunque están ahorita funcionando, y aún por ser domingo hay algunos que no abren, pero no operan durante el tiempo de frío, porque como está difícil, entonces mucha gente no viene a visitarlo. Y también pues hay que andar afuera y varias gente pues no quiere estar afuera. Yo soy uno de ellos. Yo soy culpable de eso también porque yo, cuando está bien helado, no te van de venir. Por el viento se siente que le destroza las orejas a uno y digo, ya me desmayé. Porque sí está muy frío, entonces por eso lo cierran varios negocios. Entonces no es un buen destino en el tiempo de frío si quieren venir a comer o algo así, pero sí está bien para venir a visitar con la familia. También tienen aquí una arquitectura bonita, la iglesia bautista. Si alguno de ustedes es bautista y quiere venir o les gusta la arquitectura, como a mí me gusta ver este tipo de lugares así, no importa la religión que sea. Entonces pues si ustedes son iguales, pues van a venir a disfrutar este tipo de cosas. También tienen un trolley acá que pasa. Ahí están las paradas, el recorrido. Cuesta, dice, $2 los niños, 4 los adultos, o si quieren el pase del día. Pueden agarrar eso también. Nunca nos hemos venido a quedar, siempre queremos. Lo único que como no conocemos realmente qué lugares, en qué lugares quedarnos. El Crescent Hotel no nos parecía al 100% cómo se miraba un poco descuidado, para ser honesto. Entonces, si se mira algo descuidado así, no sé qué tanta atención le pondrán a los cuartos, a las sábanas. Va a salir un pelo ahí, quién sabe de qué siglo. Espero que no. Si alguno de ustedes conoce un buen lugar aquí donde quedarse, que ya han venido, que me lo recomienden, pues me lo dejen en los comentarios. Nunca me he quedado en uno, entonces no puedo recomendarles uno,
porque como está cerca, pues casi nunca necesitamos quedarnos aquí. Nos queda 1 hora, esto no es mucho. Pero ya me cansé. Spring water is not considered safe for contact or drinking. Spring water, que viene siendo un nacimiento de agua, es decir, agua que nace de la tierra, que viene de la tierra, no viene de ningún otro lado más que de la tierra. Dicen que no es considerada limpia. Y este de acá es el Palace Hotel and Bathhouse, que viene siendo un hotel que está desde 1901, y lo que incluye es el hotel, pero también incluye el spa. Entonces ustedes pueden agarrar paquetes ahí, lo que gusten. Aquí tienen esto como cuevas, tipo lo que se mira cuando ustedes van a las cuevas. Son puros nacimientos de agua. Mira, este es otro nacimiento que viene en una mini cueva, y este nacimiento se llama Harding Spring. Pues toda esa agua, ¿verdad?, está saliendo. Fíjense, aquí está sucia, ¿verdad? Entonces pienso que también por eso es que dicen que no es seguro tocar esa agua, ni mucho menos tomarla, pues. No sabemos qué químicos, qué cosas ha de traer. Fíjense, un montón de árboles. No sé si son amantes de los árboles ustedes, pero fíjense qué bonito está. Este creo que le llaman el dogwood. En este tiempo echan flores blancas, y ahorita vimos uno de flores rosas, pero están preciosos esos árboles. A mí me encanta todo eso. Y si les gusta este tipo de videos, los invito a que se suscriban al canal. A mí me gusta hacer este tipo de videos de viajes y todo eso, lugares donde vamos con la familia, lugares que nos gusta, restaurantes o eventos. Entonces, si el tipo de cosas o lugares donde ustedes quisieran ir o desean ir, tal vez debido a la situación o cosas del destino, simplemente no pueden venir, entonces yo se lo llevo aquí con mucho cariño a ustedes, y espero que pues haga las mejores tomas que pues les pueda gustar a ustedes, para que conozcan y tengan una probadita de lo que es. Y si están cerca o en otro estado y les tienen curiosidad de Arkansas, pues mi canal ahí se los provee. Y si tienen sugerencias de algún lugar que quisieran ver, pues déjenmelo en los comentarios y vamos a hacer lo posible para ayudarles. Y con esto terminamos el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide dejarme un like, un comentario, y nos vemos hasta la próxima.